cómo nosotros debemos acercarnos a Dios, y poníamos como ejemplo la diferencia entre Marta y María, y leímos dos partes donde actúan Marta y María, y yo creo que es súper importante que nosotros entendamos eso, porque la semana pasada yo hice una prédica sobre el tema de la adoración, cómo debemos estar con Dios, lo importante que es adorar al Señor, lo importante de tener una vida de adoración, pero creo que no quedó todo lo claro que debiera quedar un tema que es tan importante y tan crucial para la vida de un cristiano. Así que yo voy a meterme de nuevo en el tema, voy a repetir un poco algunas cosas que dije la semana pasada y voy a ahondar y voy a darle la importancia que tiene de verdad este tema. Porque creo que sí, la semana pasada lo dije, pero fue muy poco contundente en comparación con el tema que nos aqueja, nos llama. Porque ser adoradores es lo fundamental. Y nosotros vamos a ver aquí en la palabra cómo se debe adorar y cómo debemos vivir en el Señor para lograr ser, ¿no es cierto?, verdaderos adoradores que el Señor busca y que necesita. Entonces, si encuentran que estoy repitiendo algunas cosas, por favor sean misericordiosos, porque es fundamental que lo entendamos bien. Quizás repitiendo muchas cosas que pasaron la semana pasada, van a quedar más claras hoy día y van a entender lo fundamental que es, porque es fundamental. O sea, si tú aprendes a adorar y a enfrentar al Señor en una vida de adoración, porque no se trata de estar cantando nomás, la adoración no es solamente canto, sino que una vida postrado y sumiso a los pies del Señor. Y entonces voy a volver a Lucas 10, 38, 42, del 38 al 42, cuando Jesucristo visita a Marta y María. Voy a volver a ese tema, vamos a repetirlo, vamos a entrar más aún y vamos a darle la importancia que realmente tiene. Y dice, aconteció que yendo de camino, entró a una aldea, está hablando de Jesucristo, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta es la que recibe, ¿se dan cuenta? Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada, estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Entonces, esto que Dios Jesucristo, ¿no es cierto?, es Dios, que le dice a Marta, que está ocupada, que lo recibe, ella es la atenta, es la trabajadora, le dice, ¿sabe, Marta, lo que tú estás haciendo lo hace cualquier persona? Pero lo que hace María es lo que nosotros debemos hacer. Ir a los pies y escuchar su palabra. Pero no solo va a los pies a escuchar la palabra porque le interesa escucharla, sino que ella entiende, y después nos vamos a ir viendo, quién es Jesucristo. Y va y se pone a sus pies en una posición de adoración. No es cualquier posición, no es casualidad que ella se pone a sus pies. No dice que se postra, pero se pone a sus pies a escuchar. Y el Señor le dice, esto es lo que tú debieras hacer, Marta. Porque esto es lo importante, la única cosa, dice, necesaria. Y nadie se la podrá quitar. La adoración a Dios, nuestra relación con Dios, no hay nadie, hermanos míos, que nos pueda quitar esa adoración. Y yo quiero resaltarlo, recalcarlo y ser majadero en esto. Ustedes tienen que entender esto. Es lo único que nosotros podemos dar al Señor, esta posición de adoración en nuestras vidas, de sumisión, de entender quién es Jesucristo. Es Dios, es el Rey de Reyes, es el que gobierna este mundo. Y nuestra única manera de enfrentarlo es postrado, arrodillado o postrado. Y eso es lo que hace María. Y por eso él dice, ¿saben? Esto es lo que ustedes deben hacer. Y después vamos a ir
a la resurrección de Lázaro. Juan 11, del 17 en adelante vamos a leer, ¿ya? Porque Marta y María, que eran amigos de Jesucristo, y habían tenido ese encuentro que acabo de relatar, mandan a buscar a Jesucristo porque Lázaro estaba enfermo. Y Jesucristo se demora y espera que Lázaro muera. Incluso él le dice a sus apóstoles, Lázaro duerme. Y como no le entendían que dormir quería decir que estaba muerto, al final le dice claramente, Lázaro murió, está muerto. Y van, ¿no es cierto? Y ahí empieza el 17, dice, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. O sea, ya había muerto hace rato y ya estaba sepultado hace 4 días. Betania estaba cerca de Jerusalén, donde estaba Jesucristo, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta, cuando se encuentra con Jesús, le dice, Marta, dijo Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esta no es una manera de decir, estoy conforme con lo que hiciste, Jesucristo. Está diciéndolo, ¿por qué no llegaste antes? Si tú hubieras estado, no hubiera muerto mi hermano. Y después, como toda persona que sirve y que hace cosas, se siente como que Dios le debe. Porque eso pasa con los que sirven mucho, como Marta, que está ahí sirviendo la mesa, que está recibiendo al Señor, que está haciendo cosas, y por eso le dice a Jesucristo, Señor, pero ¿cómo le permite a Marta que esté sentada? Y no le dices que me ayude. O sea, ella manda a Jesucristo y manda a su hermana. Y acá también le dice, Señor, pero ¿por qué no llegaste antes si te mandamos a buscar? Si tú hubieras llegado, mi hermano no estaría muerto. Imagínense la acusación que le hace a Dios, porque Jesucristo es Dios. Y ellos sabían esto. Es el Cristo, el ungido, el Hijo de Dios, ¿ya? Y María, entonces dice después, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Esto es el típico que sabe la Biblia, pero no la vive. Se la sabe quién es Cristo. Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Pero lo dice de boca, no lo dice de aquí del corazón. María no dice, Marta, no dice nunca las cosas del corazón. Siempre está recitando cosas y haciendo cosas. La gente que es así no entiende la palabra. Por eso que necesitamos adorar y postrarnos y estar con el Señor para que el Señor nos revele quién es Él, como hace María. Jesús le dijo a Marta, tu hermano resucitará. ¿Qué dice Marta? Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Recita la palabra. Va a resucitar, pero cuando todo termine. Ahí vamos a resucitar todo. Jesucristo está hablando, voy a resucitarlo ahora. Ella no entiende. Pero sí, queda súper bien porque ella sabe la palabra. Sabe. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor. Marta, sí, por supuesto. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Otra cosa de boca. ¿Por qué? Porque vamos a ver su actitud después. Jesús, y habiendo dicho esto, el 28 estoy leyendo, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y le consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. ¿Se dan cuenta? Le dice la misma frase de Marta, exactamente lo mismo.
calcado. Pero ¿saben la posición de María? Está postrada. Un hebreo no se postra ante nadie más que ante Dios. Entonces la posición de María y el acento de María no es de regañar a Dios, no es de sacarle en cara que Él no estuvo, sino que ella se postra porque está ante Dios y le dice: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, ella está llorando, no está diciéndole ¿por qué no viniste?, sino que está diciendo: tú eres Dios y yo acepto tu voluntad, pero le dice lo que ella siente. Y dice entonces, Jesús entonces al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. ¿Se dan cuenta la diferencia entre María y Marta? ¿Se dan cuenta cómo Marta va y le dice soberbiamente y recita un par de frases de buena enseñanza? Pero Jesucristo no se conmueve con ella. Se conmueve al ver la posición de adoración de María. Y esa es nuestra posición ante el Señor. No de reclamarle al Señor, es clamar al Señor. Y ella le clama: Señor, si hubiera estado, mi hermano no hubiera muerto. Pero está ante el Señor, ante Dios. Ella con su posición está diciendo: tú eres Dios y haces lo que quieres. La otra se lo dice, pero no se postra. No hace la posición a la cual le corresponde ante Dios. No lo reconoce como Dios. Y por eso lo regaña, le dice: ¿por qué no estuviste? Como lo había también, le había dicho cuando su hermana no servía. ¿Se dan cuenta? Estos son dos típicos cristianos. Uno que dice ser y uno que de verdad es. Marta dice ser cristiana, dice creer en Cristo. María es cristiana. Ustedes deben elegir cuál van a ser. Deben elegirlo ahora. Se estremeció en espíritu y se conmovió, dice Jesucristo, y dijo: ¿dónde lo pusiste? Inmediatamente el Señor va a actuar después de que se conmueve con lo que hizo María. Él actúa bajo un adorador. El adorador lo conmueve, el adorador lo hace moverse. No el que le reclama: Señor, pero ¿hasta cuándo te estoy sirviendo y mira cómo me tienes? Ese no sirve. Ese no lo conmueve al Señor ni lo hace mover. El adorador que le dice: Señor, si tú hubieras estado, tú eres Dios, mi hermano no estaría muerto. Y ¿me están entendiendo? Esto es súper importante, hermano. Por eso lo estoy recalcando y lo estoy casi repitiendo. Esta palabra de Lázaro no lo había dicho. Pero si la entienden, tenemos una iglesia poderosa. Porque Dios es el que hace la obra y los adoradores son los que lo mueven. Los que se someten a Él. Ellos son los que lo mueven. Y aquí está claro esto. Y se estremeció y dijo: ¿dónde lo pusiste? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y Jesús lloró. Y lloró. Al ver a María, a ver a los hombres, lloró. Se conmovió hasta las lágrimas. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí están los Martas, muchos Martas, ¿ya? Que dicen la misma barbaridad de Marta. ¿Sí? Está llorando: ¿y por qué no vino antes? Somos muchos así. Cuando entendemos quién es Dios, empezamos a clamar y nunca más a reclamar. Yo hace muchos años que aprendí que la palabra reclamar al Señor es algo de soberbia tremenda, que no podemos darnos el lujo ningún cristiano. Debemos clamar al Señor por misericordia y por perdón, y para que Él haga la voluntad de Él, porque es perfecta, no la nuestra. Y aquí, esa es la posición de María, que no le pide, ¿no es cierto? No le dice: si tú le pidieras al Señor, Él te lo daría, como dice Marta. No lo manipula, no le dice nada de eso, sino que deja que Él haga. Y el Señor, después que llora, dijeron entonces los judíos, ¿no es cierto?, todo lo que dijeron, y después dice Jesús, profundamente conmovido otra vez:
Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Y miren lo que pasa aquí. Marta, la que había recitado que era el Cristo, que era el Hijo de Dios y todo eso, dice, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede, está hediondo ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ya cansado ya con esta Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Hasta cuándo, Marta? Me dices lo que tengo que hacer y cómo hacerlo. Soy Dios yo. Déjate decirme qué tengo que hacer. Eso es no conocer a Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios sabemos que su voluntad es perfecta y todo lo que hace, lo estemos pasando bien o mal, es bueno para nosotros. Porque la palabra dice así, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y para los que lo aman, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero hay una frase que se nos olvida, de acuerdo al propósito para el cual fuimos llamados. A lo mejor a veces nos va a hacer pasar por el fuego, nos va a hacer sufrir, porque necesitamos crecer. Porque el propósito para el cual fuimos llamados no es fácil, y debemos ser preparados para eso. Pero todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces quitaron la piedra, después que le dice María, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dice, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo hecho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Después de esto, después de toda esta experiencia de Marta, voy a leer de nuevo Juan 12, del 1 al 11. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto. O sea, después de la resurrección, después de todo lo que pasa con Marta. ¿Ya? Y le hicieron allí una cena. Marta servía. O sea, nada de lo que le dijo Jesucristo, ella absorbió ni aprendió. Siguió sirviendo igual que la primera vez. ¿Ya? Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Qué me dice esto, hermanos míos? ¿Qué me dice esto a mí? Si Marta, después de todo lo que vio, de todo lo que vivió, de estar al lado de Dios, de Jesucristo, sigue igual y no cambia. Quiere decir, hermanos míos, cuando yo no soy un adorador y no estoy dispuesto a someterme a Dios, no voy a cambiar jamás, porque el que me cambia es el Espíritu Santo. Y si yo no me someto a Dios, si yo no tengo una posición de adoración y de sumisión ante Dios, jamás voy a cambiar y voy a seguir haciendo lo que yo quiero. Creyendo que sirvo al Señor, creyendo que soy cristiano, pero no voy a ser cristiano, jamás. Porque eso le pasa a Marta. Y estos ejemplos los deja el Señor para que entendamos que no podemos ser como Marta. Debemos ser como María. Debemos someternos a Dios, de reconocer quién es nuestro Dios y ser claros en nuestra vida de adoración, de postración, de estar con Él, pasar tiempo con Él, porque necesitamos nosotros estar con Él. No es que Dios nos necesite, Dios es Dios siempre. Necesitamos estar con Él. Necesitamos ser transformados. Necesitamos ser cristianos de verdad, creer en Dios, conocer a Dios, que el Señor nos revele quién es Él, para que sepamos quiénes somos nosotros y podamos ir a adorarlo por esa necesidad de amarlo, de estar con Él, de ser transformados de una vez por todas y no seguir como Marta, que no entiende nada, nada de lo que es la vida, teniendo a Dios al lado de ella, viendo cómo resucitó a su hermano, viendo el ejemplo de su hermana. Ella no aprende y no aprende, porque el hombre y la mujer que quiere hacer su voluntad nunca va a aprender. Jesucristo vino a enseñarnos y cantábamos y lo hemos dicho. Jesucristo
no hacía nada por su voluntad. Todo lo que hizo fue hecho al ver la voluntad del Padre, guiado absolutamente por el Padre, por ese Espíritu Santo que descendió cuando fue bautizado sobre él. No hizo nada, ni una cosa en su voluntad. Si él hace eso, ¿quién es Marta para hacer lo que ella quiere? ¿Quiénes somos nosotros para hacer nuestra voluntad y no la voluntad de Dios? Y no buscar esa voluntad que solo se encuentra en la adoración, en el secreto, donde tú entras a la presencia de Dios y Él te revela lo que quiere para ti. ¿Me entienden lo importante que es esto? Yo quiero recalcarlo porque en la otra prédica lo pasé así nomás, como que fue muy contundente en lo que decía, pero no lo recalqué, no les dije, ¿saben? Esto tienen que hacer ustedes. Si ustedes no lo hacen, no van a ser nunca como María, no van a ser nunca tomados en cuenta por Dios, no van a ser transformados, van a ser esos cristianos nominales que no se van a ir al cielo precisamente. Entonces viene esta nueva, ¿no es cierto?, este nuevo encuentro, el tercer encuentro, y María, como decía recién Marta, estaba sirviendo y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Lázaro se sienta con él a escuchar al Señor. Entonces María, ya no contento con escucharlo, tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Ese nardo, les dije la semana pasada, cerca de 4 millones de pesos. Era todo lo que tenía María. Era una fortuna en ese tiempo. Y por eso Judas, ¿no es cierto?, dice, pero ¿por qué está echando el perfume en los pies? Y no solo le echan en los pies, porque lo podría haber perfumado entero, lo echan en los pies porque esa es su posición ante Jesucristo, de humildad, de sumisión, y lo seca, es con su propio pelo. Ustedes saben que en ese tiempo no había madera ni cemento, sus pies estaban con tierra, y ella con su pelo le limpia sus pies. Es amor absoluto, entrega total. Porque lo decía la semana pasada, ella entiende que Jesucristo va a morir por ella. Y ella hace todo lo que tiene que hacer para entregarse a Él. Este perfume caro es una muestra, ¿cierto?, de su entrega completa, de todo lo que tienes es tuyo, Señor. Y por supuesto, al secar con su propio pelo, se está entregando personalmente al Señor. Te pertenezco, o sea, no importo yo soy tuya. Y eso somos nosotros, porque Jesucristo la compró cuando murió. En su muerte, Jesucristo nos compra a nosotros también en la cruz. Porque por su muerte nosotros podemos vivir y ser cristianos hoy día. Entonces Jesús dijo, cuando todos reclamaron que por qué le echaba ese perfume caro, me va a saltar eso, dice, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. María es la única que escucha al Señor, la única que entiende, la única que está sabiendo lo que está pasando en ese momento. Porque de los pobres, dice el Señor, siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Y para terminar, quiero ir a una palabra donde Jesucristo se encuentra con una mujer samaritana. Los samaritanos eran enemigos de los judíos y Él habla con ella. Y este es parte, ¿no es cierto?, yo me salté una parte, la parte del principio, esta es parte del diálogo que hay entre ellos dos, porque Jesucristo le pide agua y ella le dice que sí, que le puede dar, pero Él le dice, yo te puedo dar un agua mejor. Entonces respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed, la agua del pozo donde sacaba agua ella, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Jesucristo vuelve a repetir lo que había dicho antes, que Él separa, ¿no es cierto?, y dice, el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Aquí dice, serán una fuente de agua viva, serán una fuente de agua que salte para vida eterna. Es lo mismo que está diciendo. Entonces, pero ¿cuándo bebemos nosotros? Cuando vamos a Él,
y lo adoramos, estamos con Él, en adoración, en comunión, en amor con Él. Entonces nosotros bebemos esa agua y entonces nosotros podemos salir y somos ese río de agua viva, y ese río de agua viva inunda el lugar y la gente no puede estar de pie porque un río, tú puedes estar en un río torrentoso, ¿puedes estar de pie? No, tienes que caer de rodillas. Y por eso ese es el río de agua viva, esa fuente de agua viva que viene, que salta para la vida eterna, para dar vida y vida eterna. O sea, esa muerte de Jesucristo se transforma, ¿no es cierto?, en un Espíritu Santo que es Dios mismo, que es igual que Jesucristo y que da vida a la gente que te rodea, a la gente. Pero ¿cuándo? Cuando tú vas, como María, estar a los pies del Señor y amarlo y pasar tiempo con Él. ¿Me están entendiendo? Esto es fundamental, hermanos. ¿Quieren ser cristianos? Eso es. No hay otra manera de ser cristiano. No es tu estrategia humana, tu pensamiento humano. No, pero ¿para qué tanto si yo le tiro un rezo de vez en cuando y con eso el Señor a mí me bendice mucho? Créeme, no es verdad. No es verdad. Hay una sola manera de ser cristiano y es amando al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. No hay otra manera. Y Él es lo más importante en tu vida. No hay otra manera de ser cristiano. Y eso se traduce en una posición de adoración del cristiano hacia el Señor. Entonces dice, ¿no es cierto?, esto del agua, y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. El Señor, aquí ustedes ven, samaritanas son enemigos, esta mujer ha tenido 5 maridos, el que está conviviendo en este minuto, y el Señor no la rechaza. No la rechaza. El Señor no rechaza a nadie. Porque hay muchas corrientes cristianas que rechazan al que está en pecado. Nosotros tenemos que sacarlos del pecado, no rechazarlos. ¿Y cómo los vas a sacar si los rechazas, si los echas de la iglesia? Tenemos que traerlos y enseñarles, ¿no es cierto?, este Dios poderoso, este Dios de amor, que lo hace, que nos transforma, y eso va a hacer que deje el pecado a la persona. Entonces, le dijo la mujer, Señor, cuando le dice todo lo que Jesucristo ya sabía lo que pasaba con ella, Señor, me parece que tú eres profeta, dice. Nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde deben adorar. Y Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos, dice el Señor Jesucristo. Y aquí viene lo importante, más la hora viene, y ahora es, dice Jesucristo, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Hermanos míos, el Señor necesita adoradores verdaderos en espíritu. Y el espíritu, cuando está hablando de espíritu aquí, está hablando de una adoración sobrenatural. Y por eso al principio habla del agua viva, que hace que nosotros tengamos el Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo no podemos adorar sobrenaturalmente a Jesús. No podemos entrar en esa relación de amor verdadera, porque el que pone el verdadero amor en tu corazón es el Espíritu Santo. Y entonces cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú eres un verdadero adorador. ¿Y qué dice aquí? Dice que ahora adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. El Señor busca a esos adoradores, necesita a esos adoradores. No necesita Marta, necesita María. Necesita muchos como María, muchos como Jesucristo, que adoraban al Padre, sometiéndose absolutamente en todo momento y en toda situación. Incluso en la muerte, Él fue y dijo, Señor, si puede pasar esta copa, pero hágase tu voluntad. Así nosotros debemos adorar también a Dios. Y dice, ¿por qué dice que lo necesita? Porque dice, a tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es necesario, necesitamos adorar de esa manera. Es fundamental. No podemos ser de otra manera. No somos cristianos si no adoramos como
si no tenemos el Espíritu Santo y nos adoramos en espíritu y en verdad, porque el Espíritu Santo es el que nos transforma, nos saca del pecado y nos hace vivir en la verdad que es Jesucristo. Nos hace vivir en la palabra que es Jesucristo. Porque Jesucristo dice, es la palabra hecha carne. Eso es vivir en la verdad. Es vivir la vida de Jesucristo. ¿Cómo lo hacemos? Sin el Espíritu Santo es imposible. ¿Cómo adoramos sin el Espíritu Santo? Es imposible. Por eso deben pedir al Señor y entrar en esta presencia con el Señor, porque por la sangre de Jesucristo nosotros podemos entrar al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y ahí empieza la transformación y ahí te hace el Señor un adorador. Pero si tú no pasas ese tiempo con Él, si tú quieres que esto sea, ¿para qué tanto? No sirve. Si tú no tienes el Espíritu Santo, no eres cristiano. Y no va a pasar lo que Él no necesita. Gente que lo adore como ellos quieren adorar. Necesita verdaderos adoradores, que los adoren sobrenaturalmente. Porque ese es el espíritu que dice acá. Yo hice una exégesis. Es buscar bien qué quiere, cuál palabra usa aquí cuando dice el Señor es espíritu con mayúscula, o sea, Dios, y los que le adoran en espíritu. Ese espíritu es igual que el con mayúscula, es un espíritu sobrenatural que nosotros debemos tener. Pero ¿cuándo somos sobrenaturales? Cuando tenemos el Espíritu Santo, Dios mismo. ¿Me entienden? No es un espíritu chiquitito nomás, como dice aquí con minúscula. Es un espíritu sobrenatural que nosotros adquirimos al tener el Espíritu Santo. Y eso es necesario, así es que le adoran. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy. Eso quiere decir, yo soy Dios, porque ese es el nombre de Dios. Jehová es yo soy, el que habla contigo. Entonces, hermanos míos, yo quiero decirles lo importante que es adorar al Señor. Y quiero ahora un punto muy importante. Antes de entrar a ese punto, quiero repetir lo que hablé la semana pasada cuando Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. ¿Saben qué significa el primer viaje misionero? Es el inicio de la iglesia del mundo. Así parte la iglesia del mundo, hermanos míos. Y mire cómo parte. Ministrando estos, era un grupo de hombres que estaban en ayuna, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Cuando ellos estaban ministrando, adorando al Señor, eso quiere decir ministrar su corazón, adorando al Señor, el Espíritu Santo les habló. ¿Y qué dijo? Apártenme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Ahí comienza, hermanos míos, la iglesia del mundo, en un momento de adoración, de ayuno. El Señor habla, y ahí comienza la iglesia del mundo. Gracias a ese momento de adoración de esos hombres y de ayuno, nosotros hoy día podemos ser cristianos. Y ese era el plan de Dios, pero lo deja escrito. Parece muy simple, y yo no lo recalqué bien la semana pasada. Quizás lo dije, pero quiero recalcarlo. Ahí parte la iglesia del mundo en un momento de adoración, de ayuno de un hombre, de varios hombres, perdón. Que el Señor dice, apártenme a 2 personas. Y con eso hace la iglesia del mundo. Revolucionaron el mundo, dieron vuelta al mundo de ese momento. Pablo y Bernabé. Saulo, como dice acá. Saulo, el llamado, quiere decir. Y Pablo, que le cambian el pequeño. Él cambia del llamado a ser el pequeño. Ese pequeño hizo la iglesia del mundo. Y nos enseñó y nos dejó escrito un montón de sabiduría que nosotros debíamos leerla, porque él fue un adorador de verdad. Él jamás reclamó. Él clamó al Señor, clamó. Él estaba preso y decía, gozaos, regocijaos. Eso es un adorador del Señor. Y quiero leer, para terminar, ya recalcado, está bien recalcado, lo recalco de nuevo. Es que quiero dejarlo muy claro porque esto es fundamental. Que lo entiendan. Porque la semana pasada fue tan fundamental como esta prédica, pero a mí se me fue recalcarlo, como yo lo doy como garantizado. Cuando la vi, me faltó decir, si aquí está, claro.
¿Qué necesitamos hacer para dar vuelta al mundo? Nosotros queremos impactar nuestra nación. Es así, es de esta manera, con hombres y mujeres que adoran como adora el Señor, como adoraba Pablo, Bernabé y todos los que estaban con él. Esos son los que cambian. Y el Espíritu Santo habla y hace cosas grandes, porque Dios sigue siendo grande y sigue gobernando. Jesucristo dijo, toda potestad, no me canso de decir esto, me fue dada en el cielo y en la tierra, soy yo el que mando. Él está y yo estoy con ustedes todos los días. Eso es lo que necesitamos nosotros, de entender cuándo movemos a Dios, con la adoración, no hay otra manera. ¿Y cómo será importante la adoración? Mire, en Mateo 4, del 8 al 11 voy a leer, es cuando el diablo está tentando a Jesucristo. Y mira lo que le dice. Otra vez le llevó, yo estaba pensando esto, y de repente el Señor me dijo, mira lo importante que es la adoración. Dice otra vez, de 8 al 11, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. En ese momento el diablo era dueño del mundo. En ese momento, hasta que Cristo murió y resucitó, eso no, se le acabó. Porque ahí Jesucristo dice, toda potestad me fue dada a mí. Se acabó el diablo, ¿ya? Pero hasta ahí él es dueño. Y por eso le muestra, lo lleva a un monte alto y le muestra todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Cómo será de importante que el diablo le ofrece todos los reinos del mundo solamente por postrarse ante él y adorarlo? ¿Cómo será importante que nosotros nos postremos y adoremos al Señor y no adoremos más al diablo? No le hagamos más caso al diablo porque no tiene poder. Cuando nosotros no le hacemos caso al Señor, estamos haciendo lo que Jesucristo no hizo. Porque el Señor, ¿qué le dijo? Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Se le acabó la tentación al demonio, al diablo. Yo no sé si con eso les quedó claro. ¿O no? ¿O sí? Dijo ni seguro. ¿Será o no? Quiero que a ustedes les quede claro. El Señor busca a esos adoradores. Los necesita. Porque esos son los que van a hacer la obra que dijo Jesucristo que teníamos que hacer. Dijo, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todas las cosas que yo les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días. Los que pueden hacer eso son la gente que va a adorar al Señor constante, diariamente, y va a vivir una relación íntima, como María vivía con Él, como Jesucristo vivió con el Padre. Y no se olviden que Jesucristo dijo, así como el Padre me ama, o me amó y me ama, porque siempre, es para siempre y es eterno ese amor, así mismo yo los amo a ustedes. Ese mismo amor está en nosotros. Así que dejémonos de reclamar y empecemos a clamar por ese Espíritu Santo y por ser esos hombres y mujeres que Dios necesita para cumplir con esa gran comisión que tanto se habla y que nadie todavía la cumple. Porque han habido avivamientos, han habido hombres valientes que han cambiado ciudades y países. Pero este es un avivamiento, la gran comisión de las naciones, de muchas naciones, de todas las naciones. Y eso es lo que Jesucristo está esperando de nosotros. Por eso Él murió y resucitó. Cuando Él murió, gracias a esa muerte nosotros tenemos vida. Y gracias a esa resurrección tenemos el poder para hacer la gran comisión. Porque ahí en esa resurrección venció definitivamente la muerte y el pecado. Y Satanás se quedó sin piso. Se acabó Satanás. Para los que obedecen y hacen la obra que Jesucristo y tienen una relación de adoración con Jesucristo. Satanás no puede más con nosotros. Él se tiene que someter. Está en nuestros pies. Pero está en los pies del hombre que adora y se somete a Jesucristo completamente. Al Rey de Reyes, Señor de Señores. Al nombre que es por sobre todo nombre. El único nombre que fue levantado hasta lo sumo
para que nosotros vivamos de acuerdo a lo que Él quiere y no lo que nosotros queremos. Y vivamos bajo su reino, no bajo el reino del mundo. Él dijo, arrepiéntanse, el reino de Dios ha llegado. Está aquí, está a la mano. Vivan en ese reino y tomen la tierra con este reino, que mi reino invada esta tierra. Y ese es el río de agua viva que nosotros debemos derramar para que este reino invada esta tierra de una vez por todas. El reino de Dios invada esta tierra. Y cuando digo eso, estoy hablando de una verdad, no es una quimera, no es un supuesto. Faltan los hombres que adoran como adoró Cristo al Padre para cumplir con ese mandamiento, con ese mandato. Y nosotros sabemos la verdad. Ustedes han escuchado la verdad. Ustedes no van a tener ninguna justificación el día postrero, como decía Marta, cuando venga el día de la resurrección. No van a tener ninguna justificación porque el Señor les habló claramente cómo deben ser y cómo deben hacer para cumplir con la gran comisión. Así que ya no tenemos ninguna excusa, ni yo tampoco, porque a mí el Señor me reveló estas cosas para que yo las hiciera. Porque cuando el Señor nos revela algo es porque estamos preparados para hacer lo que nos está revelando. El Señor no te revela algo para que tú, oh, qué bonito lo que reveló, y te quedes sentado. Es para que tú empieces a actuar en esta adoración con el Señor, y el Señor te va a hablar, como le habló a Saulo y a Bernabé, a Pablo y a Bernabé, y te va a decir, venga para acá, yo los voy a enviar, y te va a guiar en cada minuto, para lo cual Él te preparó. El Señor nos preparó. Ustedes han estado, muchos de ustedes están años aquí, están preparados para hacer la obra del Señor. Así que cuando dice que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que lo adoren. El Señor le está diciendo, ustedes están listos. Empiecen a adorarme y van a ver cómo este mundo cambia. Cómo yo cambio el mundo, dice Dios. Porque no somos nosotros, es Jesucristo. El Señor le dio todo el poder a Jesucristo. Entiéndanlo. Él tiene todo el poder, por eso lo proclama. Yo tengo todo el poder. Y cuando yo tengo todo el poder, nadie más tiene poder. Yo lo tengo todo, dice Jesucristo. Por lo tanto, nosotros somos parte de ese equipo ganador que tiene todo el poder. Y si no lo aprovechamos es solamente por nuestra poca fe. Porque no queremos hacer la voluntad del Señor. O porque nos gusta mucho el mundo. Porque el Señor dice que no somos del mundo, nos sacó del mundo, nos escogió, lo leía la semana pasada, nos escogió para estar fuera del mundo y vivir en su reino. Díganme un amén por lo menos. Solo. Amén. Tenemos que entender esto, por favor, entiéndanlo. Esta iglesia va a crecer, no en cantidad, pero en ustedes van a crecer. Porque el Señor dice, yo puedo plantar y regarlos, pero el que da el crecimiento, ¿quién es? Dios, ¿cierto? El crecimiento lo da Dios, así dice la palabra, no yo. Yo lo estoy regando en este minuto. Ya fueron plantados, pero estoy regando. Pero si ustedes no van al Señor y no pasan este tiempo con Dios de adoración, no van a crecer. Van a quedarse como Marta, que va a recitar las palabras. Recitan las palabras, pero no las viven. No sirve recitar la palabra. Debemos ser el verbo hecho carne. Debemos vivir la palabra. ¿Amén? Bueno, pongámonos de pie. Pablo, la mayor parte de su tiempo estuvo preso. Cuando escribió todas sus epístolas, estuvo preso, la mayor parte del tiempo. Nunca hay una queja de Pablo en contra de Dios, jamás. Nunca un reclamo en contra de Dios, todo lo contrario. Él se regocijó en el Señor siempre. ¿Por qué es eso?
porque entendió que nosotros no merecemos nada más que el infierno. Entonces, por mucho que sea lo que lo pasemos mal aquí, suframos persecución y todo, sin Jesucristo mereceríamos mucho peores sufrimientos, porque eternamente en el infierno. Podemos sufrir acá un tiempo, pero cuando yo soy un adorador de Dios y tengo esa relación con Dios, eternamente voy a estar con Él. Y eso es lo importante, hermanos. ¿Qué importa 80 años o 90 años lo máximo? Que podamos pasarlo de repente mal y sufrir persecución por ser cristiano. ¿Qué importa eso? Si sabemos que apenas durmamos, porque Dios dice dormir, vamos a estar con Él cara a cara y eternamente. Si no entendemos eso, nunca vamos a ser cristianos. Si creemos que hay que pasarlo bien aquí y después vamos a estar viviendo eternamente, no han entendido nada. Porque miren la vida de los hombres de Dios. Someterse a Dios y vivir una vida de oración trae persecución, rechazo. Porque los del mundo aborrecen a los hijos de Dios, a los que viven en el reino de Dios. Eso es un hecho. No es una posibilidad que a lo mejor es un hecho. Pero créanme, este sufrimiento, como leí al principio, es participar de la vida de Jesucristo y honrar nuestras vidas. Los apóstoles, cuando los golpeaban, cuando los maltrataban, salían dichosos porque habían participado en algo del sufrimiento que de Jesucristo. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Te pido que tú vengas, Espíritu Santo, ven sobre cada persona que está acá. Ven, Señor. Y saca toda resistencia que ha sido puesta en contra tuya. En el nombre de Jesús, ven, Espíritu Santo. Derrámate sobre todo, Espíritu Santo. Sobre todo lo que no es tuyo, Señor, sácalo de este lugar. Y bendice, Señor, a tu pueblo. Bendice, Señor. Yo te doy gracias por lo que vas a hacer hoy día. Yo te pido que tú conmuevas a cada uno de los que están aquí, Señor. Que tú le hables claramente qué necesitan para ser adoradores que tú buscas, que tú necesitas. Señor, si tú necesitas algo, es para gloria nuestra nomás, porque no nos necesitas. Pero si tú los buscas y los necesitas, dice que los necesitas, es porque quieres tener una relación con nosotros. Pero esa relación tiene que ser en adoración, porque tú diste todo por nosotros y nosotros tenemos que dar todo por ti. Tú en nosotros, nosotros en ti. Una comunión perfecta, en el amor perfecto. Así que ven, Señor, y pon ese amor. Demuéstrale a tus hijos todo lo que hiciste para que cada uno hoy día pueda decir: yo vivo. Y no solo vivo, sino que voy a seguir viviendo eternamente. ¿Saben, hermanos míos? Yo quiero decirles algo. No hay nada más cierto que la muerte. Nadie de aquí, a no ser que venga el Señor Jesucristo antes, va a dejar de morir. Todos vamos a morir. Todos vamos a morir un día. Pero nuestro Jesucristo es la esperanza de tener una vida eterna. Que después de la muerte hay una vida eterna. Él es la esperanza y es la verdad. Es una realidad. Cuando tú mueras, no vas a tener miedo a la muerte, porque sabes que en el minuto que moriste vas a estar cara a cara con el Señor Jesucristo. Cuando tú eres un adorador de verdad como María. Pero si no lo eres, vas a tener mucho miedo al morir, porque no sabes, ni siquiera entiendes lo que significa morirse en el Señor, sin haber reconocido a Jesucristo, nuestro Dios, que murió por ti para que tú tengas vida. Él murió, en su muerte tú tienes vida, y vida eterna, si tú reconoces esa muerte como tuya. Y créeme, tú vas a morir. Así que piénsalo hoy día. Si no has decidido por Cristo, no has decidido ser una mujer y un hombre de verdad en Cristo, decídelo hoy, porque es tu oportunidad. Después va a ser tarde, porque si el Señor no te deja arrepentirte, no te vas a poder arrepentir. El Señor nos trae a Él en su poder. Nadie puede venir al Señor si el Señor no quiere. Así que si tú tienes esta oportunidad hoy día, es tu última oportunidad, o puedes tener otra oportunidad, pero créeme, puede ser tu última oportunidad. Nadie tiene asegurado la vida, nadie sabe si en la tarde vamos a estar vivos, nadie sabe de eso. Así que, Señor, ven con tu presencia, Señor. Señor, y saca todo lo que no es tuyo, todo lo que es contrario a ti, Señor. Ven en el nombre de Jesucristo.
Ven.